Hola a todos, esta vez traigo otra campaña, que es del autor de Rogue the Wise, llamada The Resurrection of the Scourge. Y ahora la protagonizan tres señores del terror llamados Dios Palimatras y el otro que no sé cómo se pronuncia su nombre. Y esta vez no hay voces actuadas. Esta, al igual que Rogue the Wise, es una campaña que es similar a la campaña normales de Warcraft 3, con el toque satírico del autor y con dificultad C. Esta vez lo estoy jugando en la versión 1.26 ya que no está tan actualizada. Y realmente no tengo mucho que decir ahora, ya que la historia es menos interesante que la de Rogue the Wise. O sea, apenas empezamos, aparecen de repente de un portal y lo primero que quieren es irse de ahí. Como si no hubiera sido mejor que el portal estuviera en el lugar al que querían ir. Bueno, para salir del bosque tengo que pasar a través de unas elfas nocturnas. Y un problema que tengo es que no poseo una forma práctica de curar a mis héroes, por lo que los combates son más bien intentos de no morir. Además que cada encuentro con las elfas es muy difícil, sobre todo este de aquí que tengo que esquivarlas. Avisen pues. Y sí, recién empezamos y ya estoy sufriendo. Tengo que micrear bien a mis unidades. Y por micrear me refiero a dejar rezagado al que tenga menos vida, ya que siempre lo focusean. Pero llega un punto en que mis héroes tienen prácticamente 0 de vida y no tengo con qué curarlos. ¿Qué puedo hacer? Nada. Sí, literalmente haré nada. Ya ven chicos, los problemas se resuelven solos. Eventualmente me acerco al final. Podría ya acabar esto, pero quise acabar con los desgraciados elfos. Pero llega un punto en que ya no puedo, así que me voy al final. ¿Qué debe ser más fácil? Dije que es más fácil. Esta campaña está haciendo frustración tras frustración. Bueno, acabo con este grupo de elfos y termino la misión. En el segundo capítulo vamos a las Islas Abruptas, que insisto, pudieron transportarse ahí desde un inicio. Aquí nos enfrentamos a los Nagas, quienes no serían tanto problema si no fuera por los mirmidones y su habilidad de atrapar. En serio, es súper molesto. Hay su base, pero como ya tengo malos recuerdos de Rogue the Wise, decido no acercarme. Eventualmente hay una tienda que vende consumibles que no me interesan, pero vende botas de velocidad que sí me interesan. Así que debo matar creeps para ganar oro. Pero con cuidado ya que puedo morir. Afortunadamente son manejables mientras no ocurra algún imprevisto. Hay una puerta que me lleva a una hidra que me cuesta matar, pero luego de varios intentos lo logro. Normalmente no mencionaría esto, pero la hidra me da un anillo de regeneración y como no tengo cómo curar a mis héroes, tengo que compartirlo entre todos. Pero luego me hay una fuente de salud y ahora tengo curación. Sigo avanzando y hallo hartas y cumpliendo su muy merecido castigo. De él sacamos información para levantar al azote. Hay que ir por un libro, pero antes de esto me di cuenta que hay otra base naga que nunca me ataca, así que decido arrasarla. Me cuesta trabajo porque tiene decentes defensas y ocasionalmente me atacan los otros nagas, pero al final la destruyo. ¿Y qué gané por hacer esto? ¡Nada! Ay, es como si la campaña me dijese, no explores, solo termina la maldita misión. Bueno, así lo hice, voy a por el libro y termino la misión. Y de paso Arthas es libre, por 5 segundos antes de que lo mate. ¡Ja! ¿Qué esperabas? Con el libro, ahora los señores del terror tienen nuevas habilidades que me serán útiles a lo largo de la campaña. En el tercer capítulo aparece el problema que tengo con los diálogos. Estos se reducen a solo Dios contando sus planes como si estuviera en el colegio, y los otros dos lo cuestionan como si me importaran sus opiniones. Bueno, ¿qué habilidades tienen ellos ahora? Dios puede levantar a un muerto, Palimatras puede invocar un esqueleto de un cadáver, y el verde puede invocar muchos esqueletos. Me serán útiles ya que ahora el objetivo es destruir las bases Naga. Hay una misión de buscar cadáveres de orcos que puedo usar para acabar con los Naga. Está bien defendido el lugar, pero con esfuerzo todo se puede. Y resucito a estos muertos y... espera, ¿misión opcional? ¿Me estás diciendo que podía atacar las bases de los Naga sin estos muertos vivientes? ¡Ja! 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 No. Verán, estas bases son difíciles de romper porque reconstruyen muy rápido. Y súmale que mis unidades son de melee y los mirmidones constantemente los atrapan, volviéndolos prácticamente inútiles. O si no, las sirenas Naga los vuelan por los aires con ciclón. Si no fuera por dos cosas, esta misión sería mucho más difícil. Una es que 12 Grunts tienen espiral de la muerte que pueden curar a mis unidades. Ojalá los tuviera por el resto de la campaña, pero como el autor quiere ver el mundo arder, no me concede ese lujo. Y la otra cosa es que tengo un golem con más de 5000 de vida. Con buen micro soy capaz de romper la base. La otra es más de lo mismo. Solo tengo que asegurarme de que no maten a mis unidades y luego de esto completo la misión. En el capítulo 4 tengo que ir al norte para alzar al azote. Aunque por el camino hay unos humanos que no serían un problema si no fuesen porque tienen una base. Así que así, tengo que lidiar con su producción. Pero bueno, acabo con ellos y llego a un templo lleno de bichos, los cuales no son gran problema, y alzo a acólitos. Creo que tengo que hacer mi base y ejército, pero ni me molesto. Solo hago defensas ya que los héroes son suficientes para completar el resto de la misión, ya que no es muy difícil. Hay bichos fuertes, pero significa que yo tendré bichos fuertes cuando los mate y alce. Donde otros ven problemas, yo veo oportunidades.
Ni siquiera me molesta en usar las unidades que me dan, porque sí, no hay problema por el resto de la misión, excepto por estas malditas torres Nerubian del demonio, y que tengo que defender la base de estas arañas. Debería llevar TPs por si vuelven a atacar mi base, no importa. Vinieron a donde están mis héroes. Como sea, rescato a los últimos puestos vivientes y completa la misión. Y ahora sigue el capítulo 5. ¿Cómo odié el capítulo 5? Para empezar, estos tres hablan de hallar algún poder en Kalimdor, pero hay bases orcas muy fuertes, por lo que se sugiere que hay que evitarlas. Lo cual fue inútil porque nos atacan al poco rato. De hecho, no hay forma de progresar sin encontrarnos con los orcos. Así que, ¿qué fue todo eso? Como sea. La base amarilla, la cual tengo que vencer, no la puedo vencer. Si recuerdan a Rabón de Wise, ya se pueden imaginar el porqué. Ya, preparo un ejército y me lo destruyen sin que yo haya podido hacerle algo a la base. Así que en su lugar solo pasé a los señores del terror. Me puse a explorar y solo habían creeps. Hay una base orca marrón quienes no dejan de mandarme molestas oleadas de ataque. Y de paso descubrí que la gran base roja no está activa. ¿Por qué se pone a taladrar? De paso descubrí que la gran base roja no está activa. Así que si mando cárgolas a destruirla, me evitaré un problema a futuro. El problema es que tengo recursos limitados y un gran ejército de cárgolas no me va a ayudar mucho. Ni siquiera rompen rápido la base y necesito los recursos para otra cosa. Estuve horas intentando descubrir qué puedo hacer para progresar. Intenté atacar al amarillo desde una mejor posición. Funcionó bien por un rato, pero no soy capaz de destruir la base más rápido de lo que el enemigo reconstruye sus fuerzas. Además de que el marrón ocasionalmente lo ayuda. También hallo un puesto avanzado rojo en el cual hay 6 minas Goblin. Pensarán que con esto puedo debilitar al amarillo. La respuesta es que no. Ya, con las minas pasan dos cosas. 1. No destruyen los edificios y los peones lo reparan. O 2. Sí lo destruyen, pero inmediatamente lo reconstruyen. Y sigo sin ser capaz de destruir la base más rápido de lo que reconstruyen sus fuerzas. Al final decidí que necesitaba más ayuda, por lo que me toqué a mis acólitos. Y construí una mini base en la que haré catapultas. Pues mientras puedo hacer otras cosas... ¡Ay, pero cómo odio este marrón! Verán, pese a que tengo sombras para vigilar que vienen, el hecho de que son marrones y que el mapa también es marrón hace que puedan pasar desapercibidos. Eventualmente acumulo un gran número de catapultas y voy al ataque. La batalla no fue nada fácil por múltiples razones. Aparte de la constante producción está el cómo priorizan mis catapultas. Además de que por alguna razón mis catapultas, y solo mis catapultas, y no la de los enemigos, son vulnerables a hechizos que no deberían recibir, como el escudo de rayo, además de que a los doctores les encanta spamear sus trampas eléctricas. Y cuando digo que les encanta spamear, me refiero a que realmente les encanta spamearla, sumado a que los incursores atrapan a mis unidades, como si no hubiera tenido suficiente con los mimidones. Eventualmente soy capaz de destruir la base, así que quise hacer lo mismo con el maldito marrón y eso funcionó. Esperaba fallar miserablemente. Ok. Queda otro puesto avanzado rojo y este es un poco más difícil de destruir porque tiene mejores defensas. Aparte de que parece que realmente odian a las catapultas porque les encanta perseguirlas. En serio, no se aburren. Por lo que decido matar a las unidades antes de traer a las catapultas. Pero eventualmente me quiebro, por lo que esta vez decido esperar a que mis héroes recuperen toda su maná y finalmente pude destruirlos. Ahora solo me queda hacer mi base y misión completada. Sí, todo este tiempo solo estaba haciendo la primera parte del capítulo. Ahora tengo que destruir la poderosa base roja, como si no hubiera tenido suficiente aún. Decido atacarla, pero no. Pese a que tengo a los héroes en nivel 6 y a sus ultis, y ni siquiera sé qué hace la ulti del verdecito. Así que decido prepararme mejor con un gran ejército de catapultas. Estuvo funcionando hasta que ya no. Luego de un rato me di cuenta de que no tengo que destruir la base, solo tengo que atravesarla e ir a donde me indica el mapa. Por lo que esta vez uso mis catapultas como distracción y paso piola a mis señores del terror. Hay un maestro de las espadas que se quiere meter en mi camino, a lo que yo le digo ¡no jodas! Y logro pasar. Además, el maestro de las espadas se rinde pese a que dijo que no me iba a dejar pasar sin una pelea. Solo quedan centauros quienes no son un problema comparado a lo que ya me enfrenté hasta ahora. En serio, ¿a quién se le ocurre juntar a varias unidades que pueden stunear? Solo me queda matarlos con cuidado. Y luego ya puedo terminar porque no me tengo que preocupar de los orcos. ¿Podemos solo terminar la misión de una buena vez? Gracias. Encuentra libros y un diario que nos relata sobre una reunión de Kel'Thuzad, y uno de ellos quería hacer sus rituales satánicos, pero los demás no querían y los mató por eso. Hace que requieren de encontrarlo para seguir con sus planes, por lo que discuten lo que van a hacer para encontrarlo. Ojalá que no sea algo como destruir una base con lo difícil que fue la anterior misión, y ni siquiera puede destruir la base principal. Espera, ¿van a atacar una base o no? Sé. En el capítulo 6, ahora la misión es destruir una base que es el doble de grande que la base que no pude destruir en la anterior misión. Creo que la campaña termina aquí. Ok, tampoco me voy a rendir tan fácil. Vamos a explorar un poco el mapa. Parece que por aquí hay un camino. Es muy largo. Me pregunto a dónde llevará. A ninguna parte.
por lo que ahora me tengo que regresar. Y por supuesto, ataca mi base. Para echar sal a la herida, aparece una base... Para echar sal a la herida, están martillando. Para echar sal a la herida, aparece una base más que me va a estar molestando. Lo peor de este grupo es su héroe, que puede curar y le encanta spamear totem serpiente que hace más daño del que esperaba. Además de que si me descuido, su ulti me puede matar rápidamente a mis héroes. Así que antes de atacarlo, decido esperar a que me ataque primero. Una vez que lo derroto, no pierdo tiempo y voy a atacarlo. Logro hacer algo de daño, pero el héroe revivió. Así que tomé la decisión más pro que pude haber tomado. Lo ignoré completamente. Disculpe mi estimado, pero no me moleste. Y luego de un rato destruyo su base. También decido limpiar el mapa y expandirme antes de atacar la base roja. Aunque el rojo es lo suficientemente listo como para atacarme por dos lugares al mismo tiempo. Creo un gran ejército de catapultas, espero que me ataque y voy a atacarlo. Al inicio parecía que la base era más fácil de destruir de lo que esperé, pero resulta que solo destruí la mitad de la base. En la otra mitad están acumulando un gran ejército, y para colmo de males, otro gran ejército y de taures viene a atacarme por el largo camino sin salida por el que fui. Por lo que tengo que retrasarlos destruyendo los puentes. No sé por qué no simplemente destruir todos los puentes de una vez, pero bueno. La cosa es que no soy capaz de destruir su ultra archi recontra mega ejército con mis héroes y catapultas. Así que aprendiendo de mis experiencias previas, quiero además hacerle Tower Rush. Tristemente los taures ya vinieron antes de que termine, así que tomo la decisión más pro que pude haber tomado. Los ignoro completamente. Aunque no puedo ignorarlos para siempre, porque eventualmente llegan a mí y no me queda de otra que enfrentarlos. Al mismo tiempo que lidio con los orcos. Para rematar, ellos pueden reencarnar, aunque creo que solo una vez por lo que vi. Tristemente, ellos destruyen a casi todas mis fuerzas, pero a los taures eso de terminar el trabajo como que no les llama la atención, ya que ellos se van sin siquiera haberme matado por completo. Por suerte la base roja está lo suficientemente debilitada para que mis fuerzas restantes la destruyan, y así terminando la misión. Este capítulo fue muy difícil, pero tampoco fue para tanto. Digo, el anterior capítulo me tomó mucho más tiempo que este. Y como dijo Tichondrius, el tipo que se parece a Ketuzat apareció, pero los ojos lo culpan de lo que pasó y lo matan, acabando con los planes de conquista de Tichondrius. Fin. Espera, que lo pueden revivir como Lich, por si no se parecía lo suficiente a Ketuzat. Lo hacen y nos empieza a hablar de planes, tradiciones, conspiraciones, discusiones que solo nos has contado, o mejor dicho, insinuado, sobre personajes que no han tenido presencia en esta historia, por lo que no me genera mucho interés. Sobre las discusiones, el sucio Dan sigue cuestionando a Tichondrius y sí que es un idiota porque en su rebeldía decide hacer una tarea de dificultades colosales. Y esto es de lo que tratará el capítulo 7. Tengo que destruir no una, ni dos, sino 5 bases. Para que se hagan una idea de lo extrema que es esta misión, llevo varias horas tratando y aún no tengo idea de qué hacer para ganar. Así que la voy a dejar para una segunda parte. Dejen en los comentarios qué les ha parecido el video y la campaña hasta ahora. Yo me despido, adiós.